y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Es un gozo y una alegría poder compartir con ustedes nuevamente. Les damos también la bienvenida a aquellos que a través de los medios de comunicación se unen a nosotros, no solo en todo el sur de California, a través del canal Latin TV 63.5, pero también aquellos que están en cadena con nosotros en las distintas radios del Evangelio Eterno, a través de los canales en otros países. Sabemos que están también escuchando la transmisión en vivo, los hermanos en El Salvador, los hermanos en Costa Rica, en México, en Guatemala. Sean todos cordialmente bienvenidos. Y por supuesto, tenemos una gran audiencia a través también del internet que están al pendiente de esta programación. Bien, no voy a entrar al sermón todavía, sino que voy a ir a la historia, al testimonio que comenzamos el día de ayer. Para los que están sintonizando o escuchando hoy con nosotros por primera vez, un pequeño resumen. Mis abuelos, oriundos de Italia, se trasladaron a vivir a la Argentina. En aquella época, hace 100 años atrás, el gobierno argentino regalaba tierras para los colonos para cultivar y ellos se hicieron agricultores. Mi abuela, católica de toda la vida, tenía un santuario dentro de su casa, un altar lleno de imágenes y vírgenes, muy devota católica. Pero un buen día, alguien llegó a la casa, un vendedor de Biblias. Mi abuela compró una Biblia católica y se puso a leerla. Y sorpresa de sorpresa, cuando llegó al segundo libro de la Biblia, al libro de Éxodo, se encontró por primera vez en su vida, cara a cara, con lo que Dios había escrito con su dedo en tablas de piedra y se lo había entregado a Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Como mi abuela era una mujer decidida, que amaba a Dios y quería hacer su voluntad, comenzaron a haber cambios en la finca de los Gambetta. Y resumiendo, porque es solo un resumen de ayer, los cambios fueron tan grandes que trajo problemas en la casa con mi abuelo. Mi abuela, pues, mandó a destruir todas las imágenes y santos y vírgenes que tenía. Y la gente del pueblo, después que ella había sido la secretaria y escribiente del cura que venía una vez al año a ese lugar, se espantaron y dijeron: la Magdalena, porque así se llamaba mi abuela, la Magdalena se volvió atea, ha quemado todos los santos y las vírgenes. Y luego mi abuela, viendo en el 4.º mandamiento de la ley de Dios que decía: acuérdate de santificar el día de sábado, mandó a que se parara todo en la finca y a guardar el sábado. La gente entonces, en lugar de decir que era atea, dijo: no, lo que pasa es que se volvió judía, ahora guarda el sábado. Tuvo problemas con mi abuelo. Mi abuelo no tan fácil aceptó lo que Magdalena estaba diciendo y les costó bastante la adaptación. Mi abuela tenía el negocito de los puercos, de los cerdos, que ella los engordaba y los vendía para pues las fiestas de fin de año. A la gente le gustaba su lechón asado y ella hacía bastante dinero criando puercos. Pero cuando leyó en la Biblia que los puercos eran inmundos y que no debían ser usados para el consumo humano, que estaban prohibidos por Dios y se les llama inmundos, mandó hacer una gran fosa, sacrificó a yo no sé cuántos, pero eran más de 100 puercos que tenía y los mandó a enterrar en la fosa. Y ahora la gente del pueblo dijo: no, ni atea ni judía. Se volvió loca. Imagínense mandar a matar los puercos.
A todo esto, las noticias le llegaron al cura párroco antes que llegara al pueblo. Venía una vez al año, celebraba casamientos, bodas, celebraba bautismos, ya que no había parroquia en ese rancho, y él venía y todo se hacía en la casa de mi abuela. Ella era la que llevaba la nota de todo. Aún antes de llegar al pueblo, que se llamaba o se llama Miguel Cané, el sacerdote ya había oído la noticia de la locura de doña Magdalena. Cuando finalmente llegó al humilde hogar de los Gambetta, Magdalena no anduvo con rodeos, así como era ella directa y franca, con la candidez que la caracterizaba, increpó al sacerdote en forma directa diciéndole: Padrecito, dígame la verdad. ¿Es cierto que el día de reposo según la Biblia es el sábado? Así, directo. Hija, le dijo el sacerdote, ¿has estado oyendo a los adventistas? ¿Y quiénes son los adventistas?, dijo mi abuela. Yo nunca he escuchado ese nombre antes. Dígame, ¿quiénes son? Si tú me dices la verdad a mí, yo te contestaré con toda la verdad, prometió el cura. ¿Te han visitado los adventistas del séptimo día? ¿Has estado estudiando con ellos? Padrecito, ya le he dicho que no sé de lo que me está hablando. Y entonces, Magdalena, ¿de dónde sacaste todas esas ideas del sábado y lo que escuché de que enterraste los puercos? De la Biblia, padrecito, de la Biblia, de la Santa Biblia. ¿Tienes una Biblia protestante? Aquí está mi Biblia, padrecito, le dijo, y le pasó su preciado tesoro. El padre la examinó y luego le dijo: es que cuando estaba allá en Galicia, era español el padre, he oído hablar de esa secta que guarda el sábado y no comen carne de puerco. Pensé que quizás ellos podrían haber tenido contacto contigo, pero veo que la Biblia que tienes es la Santa Biblia Católica. Sí, padrecito, todo lo he leído y aprendido de la Santa Biblia de nuestro Dios. Pero padre, dígame, ¿no es acaso la Biblia la santa palabra de Dios? ¿Por qué, si la ley de Dios manda no tener imágenes, nuestras iglesias católicas están repletas de imágenes? ¿Por qué, si la ley de Dios mismo, que Él escribió con su dedo, dice que debemos santificar el sábado, nos enseñan a guardar el domingo? Padre, usted es un hombre honrado y veraz. Dígame la verdad, padrecito. Mira, hija, si vas a guiarte por las Sagradas Escrituras y solo la Biblia, es cierto, eso es lo que la Biblia enseña, es el sábado. Nosotros, los católicos, seguimos lo que el Santo Padre nos dice, y lo que la Iglesia enseña se basa también en la tradición, en contra de lo que Dios ha hablado. Bueno, sí, Magdalena, hay muchas cosas más que la Biblia enseña y nosotros no las practicamos. Y en muchas enseñamos cosas contrarias a lo que están en la Biblia. Yo mismo, cuando estaba en el seminario allá en Galicia, me hice las mismas preguntas cuando a mí me tocó leer la Biblia. Mi padre confesor me dijo que obedeciera lo que me enseñaban sin preguntar nada, pues la iglesia sabía lo que era lo mejor y más conveniente para el pueblo. Mira, eso de las imágenes es para que la gente tenga algo visible para hincarse. Pero mija, nosotros no adoramos las imágenes, solamente nos ayudan a concentrar la mente en el santo a quien las imágenes representan para poderle rezar mejor. Y usted, padre,
conociendo la ley de Dios, ¿por qué no le dice a la gente la verdad? ¿Por qué no les enseña lo que Dios ordenó? Oh, hija mía, no preguntes tanto, que cada pregunta tuya mete el dedo en la llaga de mi conciencia. Magdalena, estás en buen camino. Haz lo que tu conciencia te indica y lo que la palabra de Dios te muestra, y serás más feliz que lo que yo soy, ya que por años he tratado de acallar mi conciencia. Si enseño lo que sé de la Biblia, me van a excomulgar como a ese Martín Lutero. ¿Y quién es ese Martín Lutero que usted dice? Magdalena, un sacerdote que se atrevió a enseñar lo que enseña la Biblia y lo excomulgaron como hereje. Mira, mejor ni sigas preguntando, pues más preguntas y más me molesta mi conciencia. Y Padre, ¿por qué no seguir mejor lo que Dios nos habla en su palabra? ¿Por qué no seguir lo que sabemos que es recto? Oh, Magdalena, ya no preguntes más. Sigue tu camino, que vas bien. Sigue la Biblia, que llegarás más seguro a la gloria que yo. Que Dios sea contigo, hija mía. Dios te guíe como hasta hoy. Y reza por mí. Estás bien, Lena. Estás bien. Un cura sincero y honesto. Magdalena pensaba que ella era la única que había descubierto en la Biblia que el sábado era el día santo del Señor. Pero ahora, por boca del mismo sacerdote, a quien respetaba tanto, se venía a enterar que había gente llamada adventista del séptimo día y que también guardaban el sábado y que no tenían imágenes y no comían cerdo como lo manda la palabra de Dios. Había que buscar a esa gente. Magdalena tuvo la dicha de toparse con un cura sincero, que por el cariño y la confianza que Magdalena le inspiraba, por tanto tiempo de haberla conocido y hacer misa en su casa, le habló la verdad, le abrió su corazón, se atrevió a entreabrir la ventana de su alma e insinuar las dudas que acosan a tantos sacerdotes que militan en las filas del catolicismo romano, pero que saben más de lo que le enseñan al pueblo. Solo Dios sabe cuántos sacerdotes sinceros luchan con su conciencia, como ese sacerdote español a principios del siglo pasado. Oremos por ellos. También son hijos de Dios. También un día entraron en un convento con la ilusión de servirle. Ingresaron al seminario pues querían ser ministros de Dios. Solo la eternidad revelará qué sucedió con ese cura gallego que en su candor se atrevió a decirle a mi abuela: reza por mí, hija mía. Después que mi abuela trató de contactar a los adventistas del séptimo día, se le envió un colportor a su hogar. Un colportor es una persona que distribuye literatura cristiana y adventista. Y él les dejó a los Gambetta material impreso y los inició en el estudio de las enseñanzas de Cristo en su palabra. Después de cierto tiempo de estudio, de lectura ávida de la Biblia y el material impreso puesto en sus manos, y de ir poniendo en práctica cada enseñanza aprendida en la Biblia,
Esto trajo más cambios, más transformaciones en esa familia sincera de colonos y campesinos italianos que, aunque sin mucho estudio, tenían un deseo ferviente de conocer y hacer la voluntad de Dios. Mi abuela se aferraba en esta promesa que había leído en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7 y el versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si el que la habla por cuenta propia. Mi abuela decía, Dios sabe que yo quiero hacer su voluntad y por eso me ha guiado a encontrar esta gran verdad. Oh, no pasaron desapercibidos esos cambios trascendentales, no solo en los que creían, sino también en los que lo practicaban en el hogar de los Gambetta. Los niños del hogar, recuerden que mi abuela tenía 11 hijos, comenzaron a memorizar pasajes de las Escrituras. Doña Magdalena, fiel a su vocación de ayudar a la gente, comenzó a compartir con familiares, con vecinos, sus grandes descubrimientos de las verdades maravillosas que encontraba en la Biblia, y la familia entera comenzó a reunirse, no ya en torno a un altar de santos y de vírgenes que antes adornaban su sala, sino en torno al altar familiar para realizar cultos matutinos y vespertinos, con una constancia y asiduidad dignas de imitar. Mañana y tarde la familia entera a orar y a estudiar la Biblia. Después de varios meses, el día señalado por los misioneros que vendrían desde Buenos Aires para realizar los bautismos de la familia, se esperaba con ansias. Habían pasado casi 2 años desde aquel día cuando un vendedor de Biblias, montado en un caballo, había llegado hasta el rancho de los Gambetta. Los cambios habían sido increíbles. Y ahora Magdalena mandó a vaciar un gran abrevadero de las vacas, donde se ponía agua para los animales. Lo mandó a cepillar y a lavar con esmero, hasta con cloro, y a prepararlo para la gran ocasión. A falta de río en las inmediaciones o de cuerpos de agua suficientes para sumergir a los creyentes, el abrevadero sirvió de tumba líquida. Y así Magdalena, junto con los hijos mayores de la familia que tenían edad para comprender lo solemne del acto del bautismo, fueron bautizados y se unieron al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y espera el pronto retorno de Cristo Jesús. Los adventistas del séptimo día, el año 1917. En 1915 se están cumpliendo 100 años. Este año fue cuando llegó aquel vendedor de Biblias. Y por cierto, la historia del vendedor de Biblias no termina allí, pero no me voy a adelantar. La iglesia adventista del séptimo día, la que el cura católico tuvo a bien de mencionar, fue ahora la iglesia donde la familia Gambetta abrazó con corazón, cuerpo y alma. Don Goyo, así le decían a mi abuelo, Goyo, se llamaba Luis Gambetta. Miraba todo esto con recelo. Él no participó de los bautismos. Y aunque no tuvo más que resignarse a las decisiones de su amada esposa, pequeñita en tamaño, pero grande en fe, porque mi abuelita era así chaparrita,
y mi abuelo me llevaba a mí una cabeza de alto. Él era altote, delgado, de ojos azules como el cielo, y mi abuela era chaparrita, chiquita, y también de ojos muy azules. Eran del norte de Italia, donde abundan los ojos azules. Pero mi abuelo no fue tan rápido. Se dio cuenta que mi abuela era una mujer de fe, que todo lo que emprendía lo hacía con ahínco y dedicación completa. Y a él le costó más tiempo asimilar estas ideas y prácticas nuevas de la familia, pero tan ponderadas y creídas por su dulce Elena, que con sus ojos azules color cielo lo miraba con amor y le suplicaba que se entregase a Jesús. Más de una vez mi abuelo la sorprendió de rodillas, orando fervientemente por sus hijos y por la conversión de su amado esposo. El ejemplo que ella le dio y sus oraciones también surtieron su efecto. Y al cabo de algunos años, también mi abuelo se unió a la nueva fe de ahora toda la familia Gambetta. Como ejemplo del fervor con que abrazó la fe bíblica, baste recordar a aquel vendedor de Biblias que causó tanto revuelo en la familia Gambetta. De él les hablé ayer. El que llegó en caballo en medio del calor, a quien Magdalena le compró la primera Biblia, la Biblia católica. Poco se imaginaba aquel hombre las repercusiones de su visita inicial a la finca de Miguel Cané. Ese santo libro que llegó a las manos de mi abuela Magdalena desencadenó una serie de eventos que culminarían en la conversión a la verdad de mucha gente. Sí, no solo de la familia Gambetta. Somos más de 300 adventistas hoy en día en nuestra familia. Una familia muy grande. Mi abuela tenía 11 hijos. Y esos, sus nietos y sus bisnietos y tataranietos. Somos muchos. Pero fueron miles aquellos cuyas vidas fueran cambiadas por esa sola Biblia que llegó a las manos de Magdalena. Porque si vamos a contar a aquellos que el Señor ha tenido a bien traer al conocimiento de la verdad a través de sus nietos, entre ellos varios pastores, entre los cuales tengo yo el privilegio de estar, podríamos decir que miles de personas fueron tocadas por ese milagro de una Biblia que llegó al hogar católico de los Gambetta hace 100 años atrás. De aquel primer encuentro con el poder que emana de la santa palabra de Dios, llegaría un día a ser parte de la familia de Dios y de los redimidos por toda la eternidad, una gran multitud. Solamente en el cielo veremos los resultados de ese primer contacto con la palabra de Dios. Pues déjenme decirles como ejemplo, el señor Manuel Pérez regresó meses más tarde a darle la vuelta a sus clientes en cuyos hogares había dejado Biblias. Como todo buen vendedor, recorre el espinel, ¿verdad? Por aquel entonces, acababa de morir un hermanito de la familia Gambetta. Se llamaba Robertito, hermano de mi papá, y murió de 5 años de edad. Cuando dije que en la familia Gambetta había 11 hijos, son los que llegaron a grandes. En total fueron 13. Uno murió de 5 años y el otro murió recién nacido. Pero Robertito acababa de morir.
el buen vendedor de Biblias se puso a conversar con los chamacos de la casa y salió el tema de la conversación con las hermanitas del niño que había muerto, aún antes de que don Pérez llegara a entrevistarse con los adultos del hogar. «¿Así que murió tu hermanito?», dijo don Manuel Pérez. «Pero ustedes saben dónde está, ¿verdad?». «Pues sí, señor, en el cementerio». «¿Cómo que en el cementerio, mija? Ese angelito de Dios está con Jesús en el cielo y desde allá nos está mirando». «Pero señor, la Biblia dice que los muertos nada saben, que están dormidos esperando que Jesús regrese a buscarnos a todos y entonces Robertito va a resucitar». Era una niña de 5 años y otra de 7 años. Sin más ni más, debajo del duraznero que sombreaba el patio de la estancia, las 2 hermanitas Gambetta, Dorita y Felisa se llamaban, le dieron un estudio bíblico a don Pérez con la Biblia en la mano, citando no solo la enseñanza contenida en los pasajes bíblicos, pero aún la referencia exacta del libro, capítulo y versículo. Recitaban un texto tras otro de memoria. 5 y 7 años. Y él, asombrado e impresionado por la destreza bíblica de las niñas, anotaba uno tras otro los pasajes que ellas le iban citando. Ese fue el comienzo de cómo otro clan, la familia Pérez, que eran españoles también y evangélicos, cuyo padre, el vendedor de Biblias, es el protagonista de esta historia. Y toda esa familia llegó también a entrar en contacto con la verdad del mensaje adventista. Una hija de ese vendedor de Biblias se llamaba Felisa Pérez, que más adelante llegaría a ser la esposa del insigne fundador y orador del programa radial La Voz de la Esperanza, el pastor Braulio Pérez Marcio. Otro inmigrante español que Dios usó para traer a miles de almas al bendito mensaje de salvación. Todo esto ocurrió allá por fines de la segunda década del 1900. A todo esto, mi padre, Víctor Gambetta, no estaba por aquel entonces ya en la casa, pues había ido a trabajar como telegrafista a Buenos Aires. Al regresar unos meses más tarde al hogar paterno, se encontró con los grandes cambios de la fe de su madre. Al principio, con sus escasos 17 años, la nueva fe le pareció muy prohibitiva. No se comía esto, no se comía aquello, no había que fumar, no se debía tomar, no bailes, no naipes, no fiesta, ni tampoco hacer nada los sábados, el día santo del Señor. Y mi papá, don Víctor, era tremendo bailarín y popular entre las muchachas de toda la comarca. Cuánto sufrió doña Magdalena con ese hijo, como ella le decía, rebelde y profano. Cuántas oraciones ascendieron al trono de Dios. Y esas oraciones no quedaron sin respuesta. Finalmente, el amor de madre y el poder de la verdad ganaron la victoria. También Víctor, mi padre, habría de descender a las aguas bautismales y unirse al resto de la familia en servirle a Dios, como lo haría su propio padre, don Luis, años más tarde. ¿Quién diría que Víctor, ese joven mundano y liberal, profano, como decía mi abuela, llegaría en pocos años a ser un ministro de Dios y misionero al extranjero? Ni él mismo lo pudiera haber imaginado, pero sí su madre.
Desde el mismo comienzo, Magdalena se propuso que cada uno de sus hijos fuese a estudiar al Colegio Adventista del Plata en la lejana provincia de Entre Ríos, a prepararse para servir a Dios y a la humanidad. Y el sueño de Magdalena se hizo realidad. Uno por uno, cada uno de sus hijos e hijas dejaron la estancia, el rancho, para alcanzar nuevas metas con el esfuerzo y sacrificio de sus padres, que además de tener una numerosa familia que mantener, tenían que ayudar a pagar los estudios ahora en el Instituto Adventista. Los hijos de la familia Gambetta resultaron ser tremendos colportores y en los meses de vacaciones lograban gran parte de sus becas de estudio mediante la venta de Biblias y libros cristianos y de salud. Bien se lo presagió un comedido vecino a doña Magdalena. Esto le dijo el vecino: esa religión americana te va a quitar todo lo que tienes. Te quitó los santos, te quitó tus cerdos y ahora te exigen el diezmo y luego te van a exigir a tus propios hijos. Te vas a quedar en la ruina, Magdalena. Eso le dijo un vecino. Y todo eso fue cierto, menos la última aseveración. En lugar de pobreza, a la cual ya estaban acostumbrados de todos modos, cada uno de los hijos de la familia lograron títulos universitarios. Se casaron con jóvenes con los mismos altos ideales que conocieron en el colegio y todos sirvieron como misioneros, tanto en la Argentina como en casi todos los países de América. De una familia de pobres inmigrantes italianos, campesinos y labradores en medio de la pampa argentina, Dios tuvo a bien honrar la fe de esa madre de Israel, dándole los deseos de su corazón. ¿Que le exigieron entregar a sus hijos? Ese fue el gran orgullo de doña Magdalena, decir que sus hijos servían a Dios en tierras lejanas. De esa familia humilde salieron pastores, maestros, catedráticos, enfermeras, doctores, evangelistas, administradores, etcétera, etcétera. ¡Qué cosecha para Magdalena! ¡Qué inversión más productiva! Ni los cerdos le dieron tanto. Eso es lo que hace el Evangelio. Eleva al ser humano, lo ennoblece con altos ideales, lo proyecta a lo único que trae verdadero gozo y satisfacción: el servicio desinteresado a Dios y a nuestros semejantes. Fíjense que no hay país en América del Sur, América Central y América del Norte, además del Caribe, donde los hijos o nietos de doña Magdalena no hayan trabajado en el servicio a Dios. Les estoy diciendo que no hay país en toda América, incluyendo el Caribe, donde uno de los descendientes de Magdalena no haya llegado a predicar el Evangelio. Termino esa historia con una experiencia que capta la esencia de la gran ventaja y la bendición de haber conocido el bendito Evangelio eterno de salvación. Y esto se refleja en una conversación que tuvo mi padre con un vecino de allá del pueblo de Miguel Cané, años más tarde, porque mi padre pasó 10 años de misionero en el Perú. Y después de 10 años de estar en el Perú, regresó. Se encontró con el vecino en el pueblo y al preguntarle cómo estaba, este le contestó: ay, Víctor, estoy todo jodido. Perdón la palabra, pero en Argentina quiere decir arruinado, enfermo, en desgracia. Así lo usamos los argentinos, ¿verdad? Fíjate que ya no puedo tomar, tengo mi hígado arruinado, el médico me quitó el cigarro, no puedo comer carne, pues tengo las arterias taponadas de colesterol. Nada frito, nada con azúcar por la diabetes, y no puedo ni masticar porque mira, perdí todos mis dientes. Estoy en la ruina.
Todo mi dinero se va con los médicos y los hospitales. A lo que mi padre, con un guiño en el ojo y una sonrisa esbozada, le dijo: pues fíjese, vecino, que mi médico también me prohibió todo eso, solo que me lo quitó antes que me hiciera el daño, antes que me arruinase. Mi médico me quitó todo eso cuando todavía me sirvió. Y pensar que ese era el mismo vecino que le había dicho en tono de burla a doña Magdalena: esa religión americana te va a dejar en la ruina. Dios solo nos quita lo que nos hace daño, lo que destruye nuestra salud, nuestra familia y nuestra vida espiritual. Y a cambio de toda esa basura que nos toca renunciar por amor a Él, nos da una vida de salud, de satisfacción, de paz, de gozo y de contentamiento. ¡Qué Dios maravilloso tenemos! Vale la pena ser cristiano. Vale la pena ser un adventista del séptimo día. ¿Saben ustedes que por años en la casa de mi abuela rezaba, pero ya no se rezaba, se oraba por el cura español? El cura español que le dio el nombre sin querer de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Nunca más supieron de él. Al poquito tiempo lo trasladaron de vuelta a España y ya la familia no supo más de él. Pero mi abuela siempre decía: si no fuera así, no hubiera sido por el padrecito, nunca me hubiera enterado que había gente que guardaba el sábado, que amaba a Dios y que esperaba su venida. Y hoy me regocijo en ser parte de ese pueblo. Esa es la historia de cómo el evangelio llegó a mi familia en este año, hace 100 años atrás. Y Dios me hizo un ministro para gloria suya. Y déjenme decirles, yo no quería ser pastor. Yo no quería ser pastor. Y miren lo que soy. ¿Ustedes saben lo que pasó? ¿Quieren saber lo que pasó? Pues Dios me dobló el brazo. Yo no quería, me obligó. ¿Quieren saber cómo fue? Vengan mañana. Mañana les voy a contar el testimonio de cómo Dios me llamó a mí al ministerio. Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a tratar de cubrir 2 temas en uno. O sea, 2 lecciones de su carpeta. Una lleva por título La verdad sobre el pecado y la otra lleva por título La verdad sobre el bautismo. Veamos primeramente una síntesis de la creencia básica de la Iglesia Popular de América Latina, la Iglesia Católica, con referencia a lo que es el pecado. Para la Iglesia Católica y para los que van a recibir su carpeta, van a tener las citas del catecismo. Yo, por razón de tiempo, voy a volar un poquito más rápido. Para el católico hay 2 tipos de pecado: el pecado original y el pecado actual. ¿Cuántas clases de pecado? 2 clases de pecado: el original y el actual. Tengo la hoja en la mano porque estoy leyendo del catecismo. El pecado original es la desobediencia en razón de la cual Adán y Eva perdieron su naturaleza íntegra, es decir, libre de ignorancia, concupiscencia, muerte y dolor. En el caso de Adán, este pecado fue voluntario. Pero en sus descendientes, o sea nosotros, el pecado se transforma en hereditario, de tal manera que se contrae en el mismo momento de la concepción. Cuando un bebé es concebido, ya contrae la enfermedad del pecado. La Iglesia Católica enseña
que al gestarse un bebé ya viene con la mancha del pecado original. Solamente por un privilegio especial de Dios no se nace en este mundo con el pecado original. Y solamente ha habido 2 casos en la humanidad mediante los cuales Dios permitió que la persona fuese libre del pecado original. Un caso es el de Cristo, que nació carnalmente en este mundo, pero no fue concebido en forma natural. Fue concebido por el Espíritu Santo y por lo tanto no tenía pecado original. El otro caso lo vamos a ver más adelante en un tema especial, y es el caso de la Inmaculada Concepción de María. La otra persona que según la doctrina católica no tuvo pecado original fue la Virgen María, pero eso no lo voy a tratar ahora. Para todos los demás seres humanos, el pecado original priva al hombre de la gracia de Dios. Como el hombre nace ya separado de Dios, apartado de Dios, condenado por el pecado de nuestros padres, la inclinación al mal la lleva en sí, y también el niño trae la culpa o el castigo o la condenación del pecado, la miseria y sus consecuencias, que es la muerte. El castigo del pecado original es la pérdida eterna de la visión beatífica, dice el catecismo. El castigo del pecado original es la pérdida eterna de la visión beatífica. ¿Qué es la visión beatífica? O sea, el poder ver a Dios cara a cara. Sin embargo, si una persona muere con el pecado original sin haber cometido pecado actual, o sea, sin nunca haber pecado en realidad, sino solamente con el pecado original, que es el caso de los bebés que mueren sin bautizarse, no van al infierno. Ni van tampoco al purgatorio a expiar pecados, sino que van, según la doctrina católica, por más de 1000 años a un lugar llamado el limbo infantil. Recientemente el Papa Benedicto se atrevió a contradecir la doctrina del limbo que la Iglesia Católica tiene en sus dogmas por más de 1000 años, y decir que en realidad el limbo es algo teológico pero no real, pero que definitivamente los niños que mueren en pecado original sin haber sido limpiados de esa mancha del pecado original nunca realmente verán a Dios, pero porque serán como si no existieran. Una doctrina muy interesante del Papa Benedicto XVI. Esta doctrina del limbo y la doctrina del pecado original fue propuesta por San Agustín en el siglo V de la era cristiana, el primer gran teólogo de la Iglesia Católica. Y ese fue el legado que él le dejó a la Iglesia cristiana, el pecado original. Sus escritos plasmaron de allí en adelante el pensar de la Iglesia cristiana sobre este tema. Y hoy en día, no solo los católicos, la mayoría de los cristianos no católicos también creen que hay un pecado original y que nosotros nacemos ya pecadores. La pregunta que hacía San Agustín era: ¿el árbol de peras es árbol de peras porque da peras, o
¿O da peras porque es peral? Fíjense la pregunta. ¿El peral es árbol de peras porque da peras? ¿O da peras porque es peral? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Es peral porque da peras? ¿O es peral aunque no dé peras? Obviamente. O podríamos decir el manzano. Él dijo peras, ¿verdad? El manzano, ¿es manzano porque da manzanas? ¿O da manzanas porque es manzano? Obviamente, la respuesta es, da manzanas porque es manzano. En el pecado, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Escuchen la pregunta porque es muy fundamental. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos o nacemos pecadores? ¿La primera o la segunda? Repito, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? La respuesta a esta pregunta va a determinar tu concepto de la salvación, tu concepto de Dios, y es tan básica y tan importante que de acuerdo a lo que tú respondes a esa pregunta, puedes sumirte en un abismo de engaño o conocer la verdad como la enseña la Biblia. Voy a seguir con la doctrina católica y después vamos a ver lo que enseña la Biblia sobre el pecado. La doctrina católica dice que el pecado original es congénito. Congénito quiere decir que ya lo traemos al nacer. Es más, desde la concepción somos concebidos con pecado. Ahora, hay un versículo en la Biblia, el Salmo 51 y versículo 5, que es el texto principal que usan los católicos para demostrar el pecado original. El texto dice así: ¿por qué aquí que en maldad he sido formado? Y en pecado me concibió mi madre. Eso está en la Biblia. Salmo 51, 5. La pregunta es, ¿cómo lo entiendes? Aquí maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La Iglesia Católica dice, el niño desde que es concebido tiene pecado, porque en pecado me concibió mi madre. Pero también podrías entenderlo, desde que yo fui concebido, mi madre estaba en pecado me concibió mi madre. Ella era la pecadora. Tú dices, bueno, ¿qué diferencia da? Si ella fue pecadora y yo heredo lo de ella, también soy pecador. ¿Estás seguro que se hereda? Sigamos. Estoy ahora haciendo preguntas, luego con la Biblia las vamos a responder, ¿ok? Para que ustedes vean que no es tan sencilla la cosa. La mayoría del mundo cristiano cree que el pecado original lo tenemos todos nosotros. La Iglesia Católica enseña que no solamente traemos la debilidad hacia el pecado, pero traemos también la culpa del pecado de Adán. En otras palabras, nacemos condenados. Si una persona muere sin haber cometido pecado
actual, que es el pecado que nosotros cometemos, como ya dije, según la doctrina católica, va al limbo. Ahora dicen que no hay limbo, pero eso es muy reciente. Por 1000 años la Iglesia Católica enseñó que el niño no bautizado va al limbo. Pero veamos ahora lo que es pecado actual. El pecado actual es pecado real cometido por todo aquel que peca a sabiendas. O sea, pecado original es el que traemos. Pecado actual o real es el que cometemos cuando ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo y hacemos lo malo. Ese es pecado actual. Hay 2 tipos de pecados actuales según la doctrina católica: el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal también se le llama pecado capital. Debe tener 3 características para que sea pecado mortal. Si le falta una de estas 3 características, entonces no es pecado mortal. Primera característica: tiene que ser una desobediencia voluntaria en un asunto grave. Segunda característica: tiene que haberse cometido el pecado en plena advertencia, o sea, en pleno conocimiento de que era malo realizar ese hecho. Y tercera característica: tiene que haber consentimiento libre de la voluntad. Es decir, la persona tiene que haber cometido ese pecado queriendo hacerlo y no por la fuerza u obligado. Eso es para que sea pecado mortal. El pecado venial es aquel que se comete faltando una de esas 3 características del pecado mortal. La Iglesia Católica reconoce solamente 7 pecados mortales. La Biblia, por cierto, dice que los mandamientos son 10 y que cualquier violación a los mandamientos es pecado mortal. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado? Transgresión. Bueno, me estoy adelantando a la parte bíblica. Dejemos esa para un momentito más. Sigo con la doctrina católica. Si una persona muere en pecado mortal, va directamente al infierno. No hay duda, ese se perdió y no hay nada más que hacer por él. Muere y se va directo a los fuegos del infierno. En cambio, si muere habiendo cometido pecado venial, tiene que quedarse en el purgatorio hasta tanto termine de expiar esos pecados. Según la Iglesia Católica, el pecado mortal sí puede ser perdonado a través de la confesión y la penitencia, para lo cual la persona debe arrepentirse y abandonar el pecado mortal. Pero si muere sin confesarlo, sin arrepentirse y sin hacer penitencia, se va al infierno. De ahí que todo católico se apure, y si no él, por lo menos sus familiares, en que venga el cura antes que se muera. Porque si no viene el sacerdote y hace confesión antes de morirse, se va derecho al infierno. ¿Estamos entendiendo lo grave que es esto? Para la mente católica, morir en pecado mortal es terrible. Si es pecado venial, bueno, todavía tiene chance pagando sus pecados en el purgatorio. Hay una segunda oportunidad después de la muerte. Wow, todo esto es muy interesante. El problema es que no está en la Biblia, pero eso para más adelante. Según el sacramento de la penitencia, para que la penitencia sea válida, tiene que, número 1, retractarse de lo que hizo la persona. Número 2, detestar el pecado cometido. Número 3, arrepentirse firme y determinadamente. Y número 4,
tener la plena intención de no recaer en la misma falta. Y número 5, debe confesar el pecado y pagar la satisfacción por el pecado, o sea, reparar la ofensa a Dios y la injuria cometida contra el prójimo. 5 cosas para que la penitencia sea válida. Y recuerden que la penitencia es un sacramento. Retractarse, detestar lo malo que hizo, arrepentirse, tener la plena intención de nunca más volverlo a hacer y confesar el pecado y pagar la penitencia. No solo con Dios, sino con su prójimo. Esto a su vez comprende los siguientes aspectos: el sacramental, o sea, ir ante un sacerdote y confesar el pecado, y el extra sacramental, o sea, lo que el sacerdote le dice al comunicante que debe hacer para expiar la culpa, ya sean rezos, oraciones, penas, indulgencias, obras de bien. Lo que el sacerdote le diga es la paga que tiene que hacer, y esto se llama extra sacramental. Y número 3, la reconciliación con su prójimo, reparando su reputación, sus bienes o cualquier otra cosa en que lo haya ofendido. Es bastante interesante esto de la doctrina de la penitencia. No estoy en contra de todo esto. Hay muchos aspectos muy buenos. La Biblia enseña que hay que reparar el daño. La Biblia enseña que hay que confesar los pecados. Pero dejemos eso por un momentito. Quiero terminar la doctrina católica y luego vamos a la Biblia. El pecado puede ser perdonado siempre que la penitencia se cumpla en los 5 aspectos de la penitencia. Y en toda penitencia tiene que haber satisfacción por el pecado cometido. Satisfacción significa pagar la deuda que estoy debiendo. En otras palabras, tengo que hacer algo bueno para contrarrestar el mal que he hecho, ya sea un sacrificio, un esfuerzo personal, un bien o una pena que tenga que pagar. Algunos pagan con penas de ir de rodillas, con ayunos, con otros tipos de penitencias para saldar la deuda del pecado. Básicamente esto resume la creencia fundamental del mundo católico con respecto al pecado. La otra cosa es cómo se quita el pecado original. Lo que acabamos de hablar es del pecado real o del pecado actual. Aún los pecados mortales pueden ser perdonados, según la doctrina católica, siempre que se haga la penitencia y se cumplan las 5 características o requisitos para el perdón del pecado. Pero ¿cómo se quita el pecado original? La doctrina católica enseña lo siguiente, leo ahora del catecismo. El bautismo borra la mancha del pecado original y libra al infante del limbo. Todavía eso está en el catecismo, porque aunque Benedicto XVI dice que el limbo es un símbolo, no explicó mucho, simplemente dio a entender como que no hay limbo real. Pero el catecismo todavía dice esto y no ha sido cambiado. Quizás hagan un nuevo catecismo y le cambien lo del limbo, pero por ahora todavía es doctrina católica, aunque el Papa lo dijo, y para el católico lo que dice el Papa también es de creer. Sea como fuere, yo tengo que basarme a lo que dice el catecismo, porque el Papa Benedicto ni el Papa Francisco han explicado mucho más sobre el tema del limbo. Solamente lo mencionó. Y eso llevó olas de repercusión por todo el mundo católico, que el Papa Benedicto haya contradicho algo que es parte de la doctrina católica por más de 1000 años, desde la época de San Agustín. Pero sigo yo con el catecismo por ahora. Cuando tenga más noticias de
Si ya hicieron un nuevo catecismo, pues con mucho gusto lo compartiré. Dice aquí, los niños, para quitar el pecado original, deben ser bautizados, presentados antes de pasados los 8 días de su nacimiento. Y si es una persona adulta el que va a ser bautizado, no debe estar en pecado mortal para poderse bautizar. O sea, tiene que haber abandonado el pecado mortal. Y debe tener conocimiento de los preceptos de la iglesia. Siempre deben estar acompañados por padrinos los que van a ser bautizados. Y los padrinos deben velar por la salud espiritual del ahijado. El bautismo puede ser suministrado por el sacerdote o en casos extremos de urgencia, de peligro de muerte, cualquier otra persona en uso de razón que tenga fe en el bautismo y que sea católico bautizado, puede administrar en casos de urgencia, de peligro de muerte, el bautismo. El bautismo consiste de 2 partes, la materia y la forma. La materia es la parte física del bautismo, el agua que se usa, que se derrama sobre la cabeza o sobre cualquier otra parte del cuerpo, dice el catecismo. En todos los casos, el agua tiene que tocar la piel en algún lugar del cuerpo. Esa es una parte. La otra se llama forma. Forma son las palabras que dice el sacerdote. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de los niños quita el pecado original. Si un niño muere sin recibir el bautismo, como se encuentra condenado desde el momento en que fue concebido por el pecado heredado, y el pecado produce muerte, el niño tiene que pagar por el pecado de sus padres, quedando separado por toda la eternidad de la presencia de Dios. Ahora yo pregunto, ¿acaso un bebé solicitó venir a este mundo? ¿Acaso un bebé pudo escoger o no escoger que lo bauticen? ¿Es justo, si esto es así y Dios así lo determina, que Dios condene a una alma y nosotros decimos inocente? Porque un niño es inocente, no sabe lo bueno y lo malo. Para el católico no es inocente, es pecador porque nació y fue concebido en pecado. Pero yo pregunto, ¿es justo que a un niño inocente que no sabe ni percibe ni siquiera sus entornos sea condenado por toda la eternidad a nunca jamás ver a Dios porque sus padres no lo bautizaron? En todo caso, si alguien hay que condenar, sería a los padres y no al niño. Porque el niño ni pidió venir a este mundo, ni tampoco evitó o pidió el bautismo. No sabía, no entendía. ¿Qué clase de Dios es este que manda una almita de un niño por toda la eternidad sin fin, para siempre, jamás, a nunca poder ver a Dios? ¿Qué clase de Dios es el que habla de un limbo en el cual un inocente tendrá que pasar toda la eternidad? Gracias a Dios que Benedicto XVI dijo hace unos años atrás que el limbo es solo un símbolo. No se ha expandido la Iglesia Católica sobre esto aún, pero si lo hace, estaría eliminando una doctrina básica del catolicismo, la doctrina del limbo. Estas preguntas que estamos haciendo son sumamente serias,
porque ponen en tela de juicio la santidad, la justicia y la misericordia de un Dios santo y perfecto. ¿Cómo puedo yo respetar a un Dios que castiga a niños inocentes? ¿Cómo puedo yo servir con alegría a un Dios que se deleita en enviar a criaturas que nada han hecho a un lugar de eterna oscuridad? Gracias a Dios, esta doctrina no está en la Biblia. Al contrario, la Biblia enseña algo totalmente diferente. Y ahora sorpréndanse, léanlo ustedes mismos en la Biblia para ver lo que Cristo dijo. Lo que Cristo dijo. Y para mí lo que dice nuestro Señor Jesucristo es la verdad, porque Él dijo: yo soy la verdad. Mateo capítulo 19 y versículo 14. Mateo 19, 14. Dice el versículo 13: le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron a los padres. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí. No se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esto es lo que el buen maestro enseñó. Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no dijo que los niños nacen condenados. Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos. Es más, en el capítulo 18 de Mateo y en el versículo 3, dice: llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de la gente y le dijo, versículo 3, Mateo 18, 3: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que para entrar al reino de los cielos hay que ser humilde, inocente, como un niño. El niño no discierne lo bueno y lo malo, ni tiene que pagar por nada porque no sabe que ha hecho mal. Le toca a los padres enseñarles lo bueno y lo malo, pero hay más que esto. Y ahora viene un texto increíble. Busquen en el libro del profeta Ezequiel y se van a dar cuenta de la gran mentira y el engaño del pecado original. Ezequiel capítulo 18. Dice allí en el versículo 20. Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Estamos en Ezequiel 18, versículo 20. El Hijo no cargará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. Versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. Todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa
morirá. La Biblia no dice que el Hijo lleva el pecado del Padre. Cada uno va a pagar por lo que hizo. La palabra de Dios lo enseña así. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno tiene que dar cuenta ante el tribunal de Cristo y va a recibir según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Ahora, ¿dónde enseña la Biblia el pecado original? Si la Biblia dice que el Hijo no lleva el pecado del Padre. Si yo les contara la historia de San Agustín, entenderían un poquito más por qué él desarrolló la doctrina del pecado original y luego buscó un versículo en la Biblia, el Salmo 51:5, para apoyar esa doctrina. No tengo tiempo de contarles la historia de San Agustín. Era un hombre que fue un profano y un pagano hasta los 20 años de edad. Y se convirtió al cristianismo, al catolicismo, con 20 años. Pero se había dedicado tanto a la vida liviana, profana y pecadora. Había sido muy promiscuo en su juventud. ¿Entienden la expresión promiscuo? Mucho pecado sexual. Y luego que se convirtió, quiso ser un genuino cristiano, pero veía que no podía. Se metió en un convento. Se encerró en una celda porque él decía que todo lo que veía le traía pensamientos impuros. Y juró que nunca más vería a una mujer en su vida, porque con solo verla ya pecaba. Pero encerrado en su celda, las imágenes que había vivido antes lo acosaban y no podía sacárselas de su mente. Y cuanto más quería borrarlas, más fuertemente venían a su mente como tropel. Él mismo cuenta su experiencia. Y dijo: es imposible. Me he bautizado, he creído en Cristo, oro, rezo. Se golpeaba su cuerpo, se flagelaba cada vez que le venía un mal pensamiento. Se golpeaba brutalmente, tanto que varias veces lo encontraron tirado en el suelo, desangrándose, sus compañeros del convento, porque él odiaba el pecado, porque quería separarse de él y decía: más me castigo, más lo voy a odiar. Y entonces los pensamientos no van a venir, porque les va a dar miedo a los pensamientos, porque saben que van a recibir un golpe. Y así se golpeaba y se flagelaba. Caminaba sobre clavos clavados en una madera hasta que sus pies le sangraban. Pasaba días enteros en la nieve y el hielo en la montaña. Hacía ayunos hasta que lo obligaban a comer porque se estaba muriendo. Y sin embargo, no podía dejar de pecar con su mente. Y les dije: no tengo la
el tiempo de contarles la historia, ya se la estoy contando. Finalmente dijo, nadie te quita el pecado, ni el mismo Cristo ni el Evangelio te lo pueden quitar, porque eso es parte de lo que tú eres. Y yo no peco porque quiero. Peco porque traigo el pecado en mí. Y eso nadie me lo puede quitar, porque el pecado es innato en el hombre. Lo único que Dios puede hacer es quitarme la culpa del pecado, pero no los efectos del pecado en mi vida. Desarrolló muchas cosas más en cuanto a doctrina. No voy a entrar en esos detalles, pero quizás nunca llegó a experimentar el gozo de la salvación y el poder que viene de Cristo para vencer el pecado. Le faltó leer en su totalidad el Evangelio. Yo quiero hablarles de lo que la palabra de Dios enseña con respecto al pecado. Es cierto que el pecado trae muerte, desgracia y condenación. Eso lo enseña la Biblia. Pero la Biblia nos dice claramente lo que es el pecado. En 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 4, el apóstol San Juan, por inspiración de Dios, dice esto: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta es la definición bíblica de pecado. En un momento más vamos a leer lo demás que dice en este pasaje, a ver si es posible vencer o no el pecado. Pero leamos un poquito lo que el apóstol Pablo escribió con respecto al pecado. Vamos al libro de Romanos. Romanos en el capítulo 5, versículos 12 y 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, bueno, Pablo dice que fue por el hombre. Yo hubiera puesto por una mujer. Pero la Biblia dice, el mismo apóstol Pablo, que la mujer pecó siendo engañada, pero Adán no fue engañado. ¿Nunca leyeron eso? Está en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 14. Porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer pecó porque fue engañada por el diablo, pero Adán pecó en plena conciencia, sabiendo lo que hacía, porque escogió pecar. Él no fue engañado, él sabía lo que estaba haciendo, y por amor a su mujer pecó, porque ella le dio y él comió. Volvamos a Romanos capítulo 5, porque ahora viene lo interesante que quiero mostrarles. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Si paráramos allí, podríamos decir, ahí está el pecado original, porque Adán pecó, todos ahora tenemos que morir. Pero miren cómo termina el versículo. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron.
Pero el 13 es el sorprendente, el que sigue. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Notaron esto? Si no hay conocimiento de la ley, no hay culpa. ¿Es pecado? Sí. El pecado es transgresión de la ley. Pero si yo desconozco la ley y hago algo, Dios no me lo toma en cuenta, no me lo culpa, no me inculpa de pecado. ¿Cómo? Entonces es cierto lo que dice la Iglesia Católica, que para el pecado, solo que ellos dicen que es el pecado mortal, tiene que haber conocimiento de lo que se está haciendo, saber que es malo, haciéndolo adrede, a sabiendas, y no obligado, sino por su propia voluntad. Eso es cierto. Solo que dice que hay 7 pecados mortales. Pero la Biblia enseña que todos los pecados son iguales. No hay pecado chiquitito y pecado grande. El pecado es pecado. No hay mentirita blanca. Mentira es mentira según la ley de Dios. ¿Y cuántos dólares hay que robar para hacerse ladrón? Un penny y ya soy ladrón. Entonces no hay pecado chiquito y pecado grande. Pecado es pecado. Miren lo que dice Santiago capítulo 2 y versículo 10. Tomen en cuenta eso que acabamos de leer. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vamos ahora a Santiago capítulo 2 y versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Cuántos pecados se necesita para ser pecador? 1. Y con un pecado ya eres transgresor de la ley, y la paga del pecado es ¿qué? Pero el mismo Santiago dice algo muy interesante del pecado en el capítulo 4 y el versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. ¿Qué es pecado? El que sabe lo bueno y no lo hace es pecado. Y lo contrario también es cierto. El que sabe lo que es malo y lo hace es pecado. Para que una persona peque, tiene que conocer lo bueno y lo que es malo y hacerlo. Tiene que haber una decisión de la voluntad. No está mal la primera parte de lo que enseña la doctrina católica. Está muy clara. El pecado tiene que haber conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Tiene que haber decisión de la voluntad y tiene que hacerlo adrede, a sabienda, no obligado. Pero dicen que eso es solo para el pecado mortal. Y la palabra de Dios dice que
todo pecado es mortal. Ahora vean, por favor, donde no hay conocimiento de la ley, no se inculpa de pecado. Y usted dice, bueno, pero entonces, ¿no nacemos separados de Dios? Isaías capítulo 59 y versículo 2. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo que causa separación con Dios es el pecado, pero el pecado es transgresión de la ley, y donde no hay conocimiento de ley, no se inculpa de pecado. En otras palabras, un niño inocente que no sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, peca, sí peca. Pero Dios no lo culpa de pecado porque no tiene la conciencia ni la razón para saber que eso es bueno y que es malo. Ahora, cuando sabe lo bueno y no lo hace, ahora sí es pecado, dice la Biblia. Entonces los niños recién nacidos inocentes, ¿qué culpa tienen de haber nacido en este mundo de pecado? Es cierto que nacen de padres pecadores, y es cierto que la naturaleza humana está debilitada por el pecado. Por tantos siglos de pecado, ya nuestra naturaleza humana trae la propensión hacia lo malo. Pero Dios no nos culpa de pecado hasta que no transgredamos la ley a sabiendas, porque la Biblia dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre. Qué interesante, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿y no nacemos ya separados de Dios? ¿Saben lo que enseña la Iglesia Católica? Que todo niño, desde el momento de ser concebido, es pecador. Y que cuando nace, y ustedes se van a sorprender de eso porque la mayoría de la gente no sabe esto, el niño nace con el diablo adentro. Se los voy a leer en un momento cuando hablamos del bautismo. Por eso, al ser bautizado, el sacerdote le pone sal en la lengua. Bueno, me estoy adelantando, eso es del bautismo. Mucha gente no conoce la doctrina católica a fondo, pero la doctrina católica enseña que porque nacemos con el pecado original, nacemos separados de Dios y condenados. Por eso hay que bautizarlo, para que no se condene. ¿Saben lo que dice la Biblia? Es cierto que desde que el pecado entró en este mundo, vivimos en un mundo de pecado y traemos la debilidad al pecado en nosotros. Pero déjenme decirles esto. Dios le dijo a Adán y a Eva, y lo pueden leer en Génesis capítulo 2, versículo 18. Miren lo que le dijo Dios a Adán y a Eva, si pecaban. Dijo, no, ese está en el versículo 17. En el 18 está otro punto muy interesante que ya leeremos más adelante. En el 18 dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Pero la iglesia madre dice que es bueno que el hombre esté solo y que no se case para el sacerdote. ¿Por qué será? Ya llegaremos a ese punto. Pero Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. El 17 es el que quiero leer.
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dijo Dios, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué dijo Dios? ¿Pecas? ¿Y qué? Mueres. El día que pecares, el día que comieres ciertamente morirás. Pregunta: ¿cumplió Dios lo que dijo? ¿Estás seguro? ¿A poco Adán y Eva murieron el mismo día que pecaron? Y entonces, ¿cómo Dios dijo una cosa y no la cumplió? ¿Cómo? Hasta el juicio de ellos. Pero Dios los llamó. Adán, ¿dónde estás? Y Adán dijo, me escondí porque tenía miedo. Y Dios le dijo, ¿comiste del árbol que te dije que no comieses? Y miren lo que hace el pecado. Primero, trae culpa, trae vergüenza, trae separación. Antes Adán se gozaba de estar con su Creador, de hablar con Él. Esperaba la hora cuando Él viniera, pero esta vez que vino el Creador, se escondió. El niño que sabe que hizo lo malo, no está esperando al papá cuando viene, se esconde. El papá no sabe que le ha hecho algo malo, pero el niño ni lo busca, lo rehúye. Así eso causa el pecado, causa separación. Trae culpa y hace que el hombre, en lugar de reconocer su falta, le eche la culpa a otro. ¿Qué dijo Adán? Versículo 12 del capítulo 3 de Génesis. El hombre respondió. Dios le preguntó, ¿comiste del árbol? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Quién tuvo la culpa? Como siempre, la mujer, ¿verdad? Así piensan algunos hombres. Siempre la culpa la tiene la mujer. La mujer tiene la culpa, dijo Adán. En lugar de reconocer él su culpa, le echó la culpa a la mujer. Eso hace el pecado. Recuerden la próxima vez que le echen la culpa a la mujer, que eso hace el pecado en el hombre. Jehová Dios llamó a la mujer y le dijo, ¿qué hiciste, Eva? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente. No reconoció su culpa. Le echó la culpa a la serpiente. Y aquí estaban Adán y Eva ante su juicio, porque estaban en un juicio delante de Dios, ante el tribunal de Dios que los llamó a comparecer. Condenados por su propia palabra y por sus actos de haber desobedecido a Dios. Y Dios le dijo, el día que comieres ciertamente morirás. ¿Y qué dijo Dios? Versículo que sigue. Jehová le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. ¿A quién maldijo Dios? Dios no maldijo al hombre ni maldijo a la mujer. Alabado sea su nombre. Maldijo al diablo, maldijo a la serpiente. Y dijo más, versículo 15. Pondré enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Enemistad, guerra, lucha entre la serpiente y entre la mujer. Pero una descendencia, una simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza al diablo. Y este a su vez le iba a picar en el talón, en el calcañar, le iba a morder. A la mujer le dijo, versículo 16,
multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces y con dolor darás a luz los hijos. Si has sido madre, sabes lo que es eso. Resultado del pecado. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Wow, eso está en la Biblia. Hoy el feminismo no quiere aceptar esto, pero eso lo decretó Dios desde el mismo comienzo. Y claro, la mujer se rebela contra eso, como el hombre se rebela contra Dios. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:2, quiero que sepáis, léanlo, ahorita volvemos a Génesis. Esto es solo un comentario fuera del tema, pero muy importante por ciertas discusiones que se están dando actualmente dentro de la iglesia adventista. Recuerden, es un comentario al margen, no viene con el tema, pero dice así. 1 Corintios 11:3. Quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Eso dice la Biblia. Cristo es cabeza del varón. Y así como el varón se rebela contra Dios, también la mujer se rebela contra el hecho de que el hombre sea cabeza de la mujer. Y por eso hay tanto conflicto. Y por eso no duran los matrimonios. Tú dices, pero eso no está justo. ¿Por qué la mujer va a tener que estar bajo el varón? ¡Qué injusticia! Desde que nace, bajo el padre. Y cuando se quita el padre de encima, ahora bajo el marido. Pero al marido le dice, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué mujer no va a querer estar bajo un hombre que la ame como Cristo nos ama a nosotros? Que la respete como Cristo nos respeta. Que la defienda como Cristo nos defienda. Pero como el hombre se rebela contra Cristo, es obvio que la mujer se rebele contra el hombre porque no tiene las características de Cristo. Pero ese es otro tema, como les dije. Y decía que es importante este tema porque actualmente hay discusiones en la iglesia adventista sobre si una mujer puede ser ordenada al ministerio como tantas otras iglesias lo están haciendo. Pero la Biblia dice que el hombre es cabeza. Y por lo tanto, una mujer no puede ser cabeza del hombre en una iglesia donde hay hombres. Si la iglesia fuera solo de mujeres, no tengo ningún problema. Pero la Biblia dice que el hombre es cabeza y no la mujer. Ese es otro tema que no voy a discutir en este momento. Pero en ese punto, hasta el momento, tengo que decir que estoy más del lado de lo que hace la Iglesia Católica, que no ordena mujeres al sacerdocio, que lo que hacen muchas iglesias, así llamadas protestantes o evangélicas, en poner mujeres a dirigir la congregación. Soy bastante franco en lo que digo. Pero tengo que ir por la palabra de Dios porque esta es nuestra guía. A buen entendedor, pocas palabras. Y no vayan a creer que soy machista. Todo lo contrario. Respeto la orden de Dios y por eso respeto a la mujer. Porque la Biblia dice que la mujer es el vaso más frágil y debe ser tratada con respeto. Volviendo a nuestro tema.
¿por qué Adán y Eva no murieron el mismo día que pecaron? Si Dios dijo, el día que comieres ciertamente morirás. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Sigan leyendo. Versículo 17. Ahora el castigo para el hombre. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está el decreto de muerte. Tú dices, pero está más fácil el castigo del hombre que el de la mujer. Yo quisiera ver a un hombre parir a un hijo. No saben lo que se sufre. El hombre tiene que sufrir trabajando, y con sudor comerás el pan. Y no va a ser fácil. Cardos y espinas te producirá. Y volverás a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo tornarás. Ahora escuchen, la sentencia estaba dada. El castigo del pecado es la muerte. ¿Por qué no murieron ese mismo día? ¿Por qué Dios no cumplió lo que había dicho? El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué? Hay algo tremendo. Lean un poquito más adelante. Lean un poquito más adelante. Ok. Wow, cómo vuela el tiempo. Dice el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Wow, ¿ustedes saben lo que esto significa? La primera muerte que entró en el mundo fue de un cordero. Un cordero inocente que no había pecado tuvo que tomar el lugar del hombre, y otro cordero por el pecado de la mujer. Porque dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, plural, y los vistió. Los animalitos inocentes tuvieron que morir para que el hombre cubriera la desnudez de su pecado. Ese cordero que murió en el jardín del Edén, esos corderos representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice en Apocalipsis 13:8 que Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ese día que entró el pecado, Adán y Eva no murieron porque Cristo salió de garante. Le dijo al Padre, Padre, no los destruyas, merecen la muerte. Yo voy a tomar su lugar, yo voy a cargar su pecado, cárgalo a mi cuenta, perdónalos a ellos, porque yo me hago responsable y cargaré y pagaré la deuda de ellos. El tiempo se nos fue y tenemos que terminar.
Y yo recién voy calentando motores, ¿verdad? Y vamos a ver el tema del pecado y luego el tema del bautismo. No llegamos al segundo. Pero por favor lean lo que dice Romanos en el capítulo 5, donde estábamos leyendo. Esto es algo tremendo. Miren lo que dice aquí en Romanos capítulo 5. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Alguien osaría morir por alguien que se lo merece. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, mucho antes de que yo pensara en arrepentirme, en confesar mi pecado y en pedirle perdón, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora escuchen, porque esto es algo increíble lo que está diciendo San Pablo. Si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ya fuimos reconciliados. Estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo puedo estar reconciliado, pero no estar salvo. Lo que me salva es la intercesión de Cristo, su vida. Lo que me reconcilia con Dios es su muerte. Con la muerte de Cristo, toda la raza humana fue reconciliada con Dios. Por eso un niño, cuando nace, ya no está separado de Dios, porque ya Cristo murió por los pecadores. Él es el Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo. Y saben, eso significa que un niño que no tiene conocimiento del bien y del mal, de él es el reino de los cielos, porque Cristo ya murió por él. Ahora, cuando yo peco a sabiendas, es otra cosa, y eso lo vamos a ver. Pero la Biblia dice que ya estamos reconciliados. Último versículo. Tenemos que terminar porque hay un horario para salir que se pone la alarma. Miren, 2 de Corintios capítulo 5, donde leímos que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Miren lo que dice aquí. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios no toma en cuenta el pecado del hombre. Ya Cristo nos reconcilió con Dios. Ya no estamos separados de Dios. Lo único que nos separa de Dios es que nosotros escojamos hacer lo mismo que hizo Adán. Ir en contra de Dios por nuestra propia voluntad. Pero un niño inocente no está separado de Dios. Y eso me llevaba al próximo punto, a ver lo que enseña la Iglesia Católica sobre el bautismo. Y dice que el niño nace con el diablo adentro, y que por eso hay que bautizarlo para quitarle la mancha del pecado original, la condenación, la culpa que trae el diablo que trae por dentro.
Pero Cristo dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el apóstol San Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. No del pecado original, para perdón de los pecados. Arrepentíos. Para que una persona se pueda bautizar, tiene que arrepentirse de sus pecados. Y puede ser perdonado por la sangre de Cristo. Y es bien importante el tema del bautismo para que lo entendamos. En esta noche vamos a concluir por aquí. No olviden que a la salida van a poder recibir sus carpetas. Lean lo que no pude cubrir en esta noche. Allí viene el tema completo también del bautismo. Estúdienlo. Solamente pude hacer las preguntas de las lecciones 1, 2 y 3. Mañana les voy a traer las próximas ya con las preguntas hechas y el próximo tema que vamos a dar. Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a ir entendiendo lo que su palabra enseña tan importante sobre la salvación, sobre el pecado y sobre la manera de recibir la vida eterna. Ayer vimos que la salvación es un regalo, un don de Dios, que no lo podemos ameritar, no lo podemos comprar, no podemos hacer nada para pagar nuestro pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay otra manera, ni la penitencia puede pagar el pecado. Solamente la muerte de Cristo. Aceptémosle a Él como nuestro sustituto, como el Cordero inocente que murió para que yo no tuviera que morir. Oh sí, Adán y Eva tendrían que haber muerto el mismo día que pecaron, pero gracias a Cristo y su promesa de tomar su lugar, Dios les perdonó el pecado en el símbolo de la sangre de ese cordero que fue derramado. Y todos los que recibimos el perdón, lo recibimos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice el latín, Agnus Dei, el Cordero de Dios. Vamos a pedirle al Señor que grabe esto en nuestro corazón, que la salvación es por el sacrificio de Cristo y más aún por su vida, porque Él no quedó en la tumba, resucitó, ascendió al cielo y ahora intercede por nosotros. Se necesita un sacerdote que interceda, pero ese sacerdote no es un pecador, es uno que nunca pecó, que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Dile al Señor que crees en ese sacrificio que Él hizo por nosotros y lo aceptas. Vamos a ir de rodillas para orar. Padre Santo y Dios nuestro, al estudiar un tema tan solemne como es el tema del pecado, entendemos, Señor, que tú eres un Dios justo y misericordioso. Eres tan justo que no inculpas de pecado sino aquel que tiene conciencia del pecado y que lo hace a sabiendas. Pero eres tan misericordioso que aún a pesar de ser pecadores, tú entregaste a tu Hijo para pagar por nuestra deuda. Ayúdanos a aceptar ese sacrificio, a recibir ese don, ese regalo que nos das de la vida eterna, porque te costó mucho a ti la justicia, mostrar que tú no pasas por alto el pecado, porque lo cargaste en su totalidad sobre tu propio Hijo. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor y gracias porque por su sangre podemos ser perdonados.
despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo de este maravilloso plan de redención. Lo pedimos en el nombre de aquel que lo hizo todo por nosotros, en el nombre de Jesucristo, Yahshua HaMashiach. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.